Consultivo, hubo mucha participación a todos los niveles y sobre todo explicar en todos los países la reclamación venezolana. Precisamente ayer nos hizo llegar este video la embajadora de Venezuela en España, Coromoto Godoy, quien es una funcionaria de carrera, era embajadora antes en la India y viene también de embajadora en Trinidad y conoce muy bien el conflicto porque ha estado precisamente en la zona del CARICOM. Ella nos dijo lo siguiente. El Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela ha fijado para el domingo 3 de diciembre la convocatoria al referéndum consultivo en defensa del territorio de la Guayana Esequiba, siguiendo la tradición bolivariana de consultar al pueblo los asuntos fundamentales de nuestra nación. La Guayana Esequiba es un territorio que histórica y legalmente nos pertenece. Son casi 160.000 kilómetros cuadrados que formaban parte de nuestro mapa, mucho antes incluso de la fundación de la colonia de Guyana por los británicos. En 1899, por un tribunal de arbitraje armado contra los intereses de nuestro país, el conocido Laudo de París impuso una línea de limitación fraudulenta, fraguada por una maniobra del Imperio Británico. Venezuela nunca aceptó el Laudo de París y logró, con el Acuerdo de Ginebra de 1966, impugnarlo, siendo este acuerdo el único instrumento legal válido para resolver la controversia del Esequibo, controversia heredada de la época colonial. El referéndum del 3 de diciembre será una voz clara del pueblo de Venezuela, reclamando volver al Acuerdo de Ginebra, que establece una resolución pacífica que debe encauzarse con acuerdo de ambos países y en beneficio de ambas partes. En el marco del Acuerdo de Ginebra es posible una solución para la prosperidad de ambos pueblos. Esa es la idea de nuestro presidente Hugo Chávez, y era un proyecto que se estaba avanzando con la figura del buen oficiante, que tuvo un papel muy destacado, el gran intelectual jamaiquino, el gran caribeño Norman Girvan. Desafortunadamente Girvan falleció y perdimos esta oportunidad histórica de avanzar con esta propuesta del presidente Chávez, que ahora retoma nuestro presidente Nicolás Maduro con muchísima fuerza y valentía, preservando el principio de unidad latinoamericana y caribeña. Esta solución beneficiosa pasa por rechazar la injerencia de la ExxonMobil, la transnacional ExxonMobil y la manipulación del gobierno de Guyana. Sin injerencias externas podemos ponernos de acuerdo en el espíritu de unidad latinoamericana y caribeña, con un modelo de desarrollo que beneficie a toda la región. Los derechos históricos de Venezuela sobre el Esequibo son irrenunciables y nuestro pueblo está llamado a votar, ejerciendo la democracia participativa y protagónica, para defender nuestro legado territorial, nuestra independencia, nuestro derecho al desarrollo y la paz regional. Desde España acompañamos a nuestro pueblo con el corazón y con el alma, porque esta será una gran victoria de nuestro pueblo, una gran victoria de la paz en la región latinoamericana y caribeña. Nuestro mensaje de reconocimiento, admiración y gratitud al notable equipo de académicos y juristas que llevan en sus hombros la enorme responsabilidad de defender la posición venezolana en esta controversia histórica, especialmente a la coordinadora de este equipo, la querida profesora y jurista Elsie Rosales. Efectivamente, en muchas embajadas se abrió el debate y precisamente a las autoridades a conocer el problema del diferendo del Esequibo. Y como ella dice, pues España es un lugar muy importante porque España fue, de acuerdo al principio del Utipositio Juris, el que nos da herencia del título sobre el territorio de lo que era la Capitanía General de Venezuela, ¿no? Un principio que hemos invocado permanentemente para delimitar nuestras fronteras tras la independencia de Venezuela, tras nuestro proceso emancipatorio, tanto en 1810 como en 1811, y que es una doctrina del derecho internacional que impusimos los venezolanos y que es reconocida universalmente. Ahora, España también puede proporcionarnos, de hecho, los sacerdotes que trabajaron muy fuertemente en relación con el Acuerdo de Ginebra fueron a trabajar en Londres, a ver los archivos, y en España, porque en España hay constancia de los mapas originales. Incluso, embajador, tenemos el recuento histórico del Tratado de Tordesillas, donde ya hay antecedentes jurídicos históricos que nos dan titularidad sobre la zona, y que además por la Real Cédula de 1777, donde se crea la Capitanía General de Venezuela, pues se conforma ya en nuestros mapas, que son internacionales, que son reconocidos internacionalmente la pertenencia histórica de este territorio, por lo cual son derechos irrenunciables. Precisamente donde Portugal queda Brasil bajo la soberanía de Portugal. Y además era un inmenso territorio que era una especie de isla fluvial
entre el Orinoco y el Amazonas. Así es. Y Venezuela, pues, siempre ha tenido esos límites. Y que además, embajador, no podemos nunca perder de vista la importancia geoestratégica y geopolítica de la Guayana Esequiba para Venezuela, porque además tiene una proyección marítima en el Océano Atlántico que nos da una salida abierta a los mares internacionales. Es fundamental, es un punto vital para el comercio internacional, para la geopolítica venezolana, proteger también nuestros derechos soberanos sobre la fachada atlántica del territorio. Además de recursos hídricos, los ríos generarán en el futuro energía hidroeléctrica. Están las Los las biomas selvas protegidos que están allí, embajador. Sí, hay cantidad Y de hecho, en el marco precisamente de la COP28 que se está llevando a cabo en Dubái, es importante denunciar públicamente la falta de tacto ecologista que está teniendo la República de Guyana en las licitaciones que ha hecho sobre el territorio, que está en reclamación, que está en controversia, y que incluso la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia del 1 de diciembre, pues dice al mundo que precisamente Guyana, violando los principios contenidos en el Acuerdo de Ginebra de 1976, violando las disposiciones sobre la protección de zona en reclamación, tanto a nivel territorial como en la proyección atlántica, pues está tomando un control fáctico de la zona que es ilegal. Ahora, es interesante ver la última sentencia, que es la de hace una semana, donde Guyana quería que no se hiciera el referéndum. Sí. Era una especie de exigencia que se la negó la Corte. Guyana exigía o suspender el referéndum o pedir expresamente que se prohibiesen las preguntas 1, 3 y 5 del referéndum. La Corte, como lo habíamos ya avisorado en otras intervenciones públicas y en nuestros artículos de prensa, pues no se iba a atrever a inmiscuirse en asuntos internos. El referéndum es de rango constitucional, está consagrado en nuestra Carta Magna consultar al pueblo venezolano en temas trascendentales para el Estado, como es el caso de la integridad territorial. Y precisamente pues la Corte hace un pronunciamiento en el que pide a ambas partes abstenerse de acciones que aumenten las tensiones por la disputa antes que se decida sobre el fondo del asunto, pero se contradice también la Corte Internacional de Justicia porque al mismo tiempo reconoce este control fáctico y legal de Guyana sobre la zona, pero pide la contención de cualquier medida por no generar un daño irreparable a la soberanía de Guyana. Así que allí ya se notan vicios en la Corte Internacional de Justicia respecto al caso, y creo que de una forma u otra nos da un fundamento mucho más sólido para respaldar las acciones que tengamos que tomar a partir de ahora. No, y pareciera que la Corte ha tenido más condescendencia con Guyana, desde que Guyana presentó la demanda en el 2018 y sobre todo la sentencia en 2020, donde hay 4 de los grandes magistrados que cuestionan la sentencia porque no hubo acuerdo de Venezuela, interpretando mal el artículo del secretario general, el 4.2, ¿no? De hecho, embajador, es importante porque en un primer momento teníamos la esperanza que la Corte Internacional de Justicia, por oficio, desestimara la demanda unilateral de Guyana porque estaba intentando revivir un instrumento internacional nulo e irrito como es el laudo arbitral de París de 1899, que por ineficaz e inejecutable nunca se implementó, nunca se reconoció el laudo arbitral, y además por las consecuencias jurídicas posteriores del Acuerdo de Ginebra tendría que haberlo desestimado, pero aún así admite la demanda. Luego se declara competente, violando el principio de consentimiento por ambas partes que está consagrado, porque hay una manipulación mediática sobre el artículo 4.2 del Acuerdo de Ginebra. Si bien se establecen todos los mecanismos de solución pacífica, negociación, mediación, conciliación, buenos oficios, investigación, y en último caso un nuevo arreglo judicial, tiene que pasar por expresamente el mandato, el acuerdo y el consentimiento tanto de Georgetown como de Caracas. Y esto nunca sucedió. Es lo que fundamenta nuestra razón de no reconocer la jurisdicción de la Corte, porque Caracas no tiene ninguna cláusula compromisoria ni artículo internacional que nos vincule a la jurisdicción de la Corte. Sí, de hecho el estatuto señala que cualquier estado que lleve un caso ante la Corte, el otro estado que no esté de acuerdo, puede no participar y simplemente no sigue el juicio porque la competencia la dan los 2 estados. Y de hecho, embajador, está consagrado tanto en el artículo 36 como en el artículo 52 del Estatuto de la Corte, se nos da el derecho a la no comparecencia. También para presentar todos los argumentos. Esto no quita, embajador, que la Corte tiene la obligación de seguir informándose por ambas partes del fondo del asunto. O sea que yo podemos creo que seguir lo que hemos hecho, llevar argumentos, presentar, sobre todo ahora para el fondo, toda una argumentación que nos favorece, jurídica, política y diplomáticamente. Yo creo que es muy importante, embajador, de forma muy responsable, informar a la audiencia que a partir de las acciones que se tomen en este momento, tras el mandato popular que se le ha dado a las autoridades nacionales, tampoco se desestiman una serie de escenarios jurídicos, políticos y diplomáticos que tienen que seguir abonándose, que tienen que seguir cultivándose, construyéndose con un amplio consenso nacional, porque es un tema que no debe ser politizado, es un tema de Estado. Por cierto, para terminar, ustedes en la Academia Diplomática tienen previsto para el sábado un foro abierto donde puedan participar y explicar los aspectos jurídicos, históricos, políticos, económicos, petroleros
Así es, de hecho estuvimos, embajador, la semana pasada, antes del referéndum, en el Teatro Chacao, en el Centro Cultural Chacao, con varios expertos. Estuvo usted, estuvo el doctor Regis Morillo, y estuvimos nosotros también allí presentes, explicándole a la ciudadanía las consideraciones políticas, históricas, diplomáticas sobre el caso, y hoy que tenemos los resultados, pues estaremos también convocando este sábado un nuevo encuentro para al público en general poder informar sobre las posibilidades de las próximas acciones. ¿Dar los datos de la revista? Por supuesto, info@rdiplomacia.com y también diplomacia.latinoamerica@gmail.com. Le hacemos llegar la información por allí. Bueno, muchísimas gracias, Dylan Pereira. Seguimos conversando sobre el Esequibo con especialistas en esta materia. Ya regresamos.